Dios les bendiga. Continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y ya estamos en el último capítulo, en el capítulo 6. Estamos viendo acerca del sometimiento de unos a los otros, donde el apóstol Pablo dice sométanse unos a otros, es decir, que la obligación del sometimiento es de todos dentro de la iglesia, incluso los pastores y líderes están sometidos a Dios, deben someterse a Cristo. También vimos acerca de la esposa que debe someterse al esposo y que el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y hoy continuamos entonces con el capítulo 6, versículo 1, y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recordemos que todo esto está dentro del mandato a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, todo esto lo abarca. O sea, no perdamos de vista esta parte, ¿no? Es una vida llena del Espíritu Santo, es una vida de sometimiento, de obediencia, primeramente a Dios, y luego aquí como lo manda el Señor a través del apóstol Pablo. En este capítulo final el apóstol continúa aplicando los efectos de la llenura del Espíritu Santo. Esta partecita aquí, estos versículos, tienen un paralelo con Colosenses 3, 20 al 21. El apóstol avanza del matrimonio a la vida familiar. Aquí notemos que se dirige directamente a los hijos, ¿sí? Dice, hijos, obedeced. El apóstol asume y sabe, ¿no?, que dentro de la congregación esta carta es leída por los hijos, o sea que todos van a leer, tanto las esposas, tanto los hijos, tanto los padres, tanto los esclavos, tanto los amos. O sea, dentro de la iglesia estaban todos estos grupos, por eso directamente el apóstol Pablo les habla a ellos, ¿no? Entonces ahí veamos la importancia de lo que es nosotros llevar a nuestros hijos a la iglesia. Desde muy pequeños debe ser costumbre nuestra no dejarlos en la casa. Es que muchos padres de pronto dicen, no, es que mi hijo molesta mucho en la iglesia, entonces yo mejor lo dejo que alguien lo cuide y yo para escuchar tranquilamente la palabra. Bueno, es cierto que debemos de poner orden a nuestros hijos en la iglesia para que los adultos puedan escuchar la palabra, pero también es cierto que los hijos deben acompañar a los padres a la iglesia, porque de esta manera ellos van siendo instruidos. Y qué bueno que en muchas congregaciones hay un espacio especial para ellos donde se les atiende, y es importante esto, ¿no? Porque los niños merecen una atención especial dentro de la iglesia. Los niños son importantes, los niños no son un estorbo, no, los niños son, Jesucristo mismo lo dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces debemos de llevar a nuestros hijos, y aquí el apóstol Pablo les escribe directamente a ellos. Entonces muy importante esto, ¿no?, que los hijos asistan con nosotros a la congregación. Bien, entonces aquí vemos en un orden que primero les había escrito a las esposas primeramente. Les dice esposas que se sometan al esposo, luego les habla a los hijos y luego les va a hablar primero a los esclavos. Es decir, que primero se dirige a los que están bajo autoridad. Bueno, aquí la palabra es diferente. El mandato a la esposa es a que se someta o que se sujete al esposo. Aquí es obedezcan. Es un poco diferente la palabra. Someterse es un poco diferente a obedecer. Es más radical. Sí, es más radical. Y dice que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa palabra padres en el griego quiere decir progenitores, y se refiere a ambos padres, tanto a la madre como al padre. Se refiere a los dos, están incluidos. O sea, los hijos deben obediencia tanto al padre como a la madre. Eso es lo que nos está queriendo decir allí el apóstol Pablo. Bueno, en el libro de Proverbios
vemos en el capítulo 1, vemos que la madre es la encargada de dar instrucción a los hijos, es decir que como pasan el mayor tiempo con ellos, la mamá es la encargada de dar la enseñanza. Ella era la encargada de enseñar la Torá a sus hijos, de repetírsela en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, y que ellos aprendieran esta palabra, o sea, que memorizaran, y la mamá era la encargada de dar esa instrucción. Pero el padre era el encargado de dar la corrección, de dar la disciplina, el castigo cuando lo necesitara los hijos. Entonces ambos tienen una labor allí importante dentro del hogar como padres. Bueno, eso no quiere decir que el padre no pueda dar instrucción o que la madre no pueda disciplinar, sino que especialmente es la labor de cada uno. Bien, dice que obedeced a vuestros padres porque esto es justo y en el Señor. Bueno, esa palabra es justo quiere decir porque esto es lo natural, o sea, es lo correcto que debe hacer, que los hijos obedezcan a sus padres. Y también dice en el Señor, o sea que esto va dirigido a una familia cristiana, ¿sí? Es dentro de la congregación. O sea que en el Señor habla de la vida cristiana, la importancia de que los hijos desde pequeños sean educados, criados en el temor del Señor, llevados a la iglesia, o sea que ellos aprendan obediencia primeramente al Señor. O sea, eso es muy importante y por eso menciona, o sea, aquí a los que les está dirigiendo son miembros de la iglesia y toda la obediencia primeramente va al Señor. Si uno hace las cosas como para el Señor, ya no lo ve tanto como una carga. Si uno sabe que está obedeciendo a Cristo primeramente, no lo ve tan difícil. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo a cada uno de los que manda sometimiento y obediencia. Bien, otro ejemplo, bueno, vamos a ver dos ejemplos aquí de padres, de hijos que estuvieron sujetos a los padres. Bueno, el ejemplo por excelencia es el del Señor Jesús, que bueno, dice la palabra allá en el libro de Lucas, que a los 12 años María y José bajaron a Jerusalén, ¿cierto? Fueron a Jerusalén y bueno, allí ocurrió algo y es que prácticamente Jesús se quedó allí en el templo. Los padres siguieron su camino, no se habían dado cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y ellos se desesperaron, ¿cierto? Cuando ya se dieron cuenta de que no habían venido. Que no habían vuelto con él. Podemos decir, bueno, lo que pasa es que Jesús, de pronto, porque lo hizo, él porque no siguió con sus padres, porque se quedó allí. Bueno, la responsabilidad, primero que todo, era de los padres, ¿sí? De ellos saber qué pasaba con su hijo. O sea, ellos no, es como nosotros no podemos tener de pronto un bebé, un niño pequeño y dejarlo, digamos, como a la deriva y luego, ay, pero es que él es rebelde. No, o sea, no es eso, sino que los padres tienen la responsabilidad de velar, de estar pendiente de sus hijos. O sea, ellos ahí se fueron, digamos, sin tomar en cuenta que su hijo se había quedado. Y Jesús, por parte de Jesús, bueno, Jesús estaba obedeciendo primeramente a Dios. Si él se quedó allí fue porque él sabía que primeramente él era, o sea, que debía obediencia primero a su Padre Celestial. Él sabía que tenía un Padre Celestial y también unos padres en la tierra. O sea, eso fue una orden, ¿sí? De Dios el Padre. Entonces él la comprendió y la obedeció. Él dijo entonces que era necesario en los negocios de su padre estar y por eso él se quedó allí esos tres días que estuvo ahí perdido, embolatado, digámoslo así, para los padres, que ellos estaban muy asustados y cuando volvieron, bueno, prácticamente lo regañaron, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces es cuando el Señor Jesús les responde. En aquel momento no era todavía, digamos, no era llamado el Señor, ¿no? Nosotros le llamamos ya Señor porque sabemos, pero era un niño todavía, ¿no? 12 años. Le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿cierto? El niño todavía, el niño Jesús. Bueno, pero entonces dice después que él volvió con ellos y que les estaba sujeto, o sea, él se sujetó a sus padres, ¿sí? Se sujetó a ellos y durante todo ese tiempo, y desde que era muy pequeño hasta los 30 años, Jesús vivió sujeto a sus dos padres, tanto a José como a María. Es un ejemplo de obediencia para nosotros y de pronto ese fue el único inconveniente que nosotros lo vemos como inconveniente, pero que no es así para nada. Era un plan, un propósito de Dios de que así ocurriera.
Bien, otro ejemplo es el ejemplo de Isaac, que Isaac se sometió también a su padre Abraham, ¿sí? Él fue, Abraham le dice vamos, y bueno, ahí se sujetó, aún iba a ser sacrificado, pero Isaac no se rebeló contra su padre. Entonces ahí vemos ejemplos de cómo los hijos deben someterse a sus padres. Bien, continuamos el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Bien, ahí está hablando de la palabra honra, ¿sí? La obediencia, digamos que de los hijos hacia los padres, es primordialmente en las primeras etapas de vida, en la época infantil, en la adolescencia, también en la juventud, mientras estén bajo techo, los hijos deben obediencia a los padres. Bueno, cuando ya, digamos, salen de la casa, cuando ya son adultos, ya la obediencia no es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted tiene a su hijo pequeño, usted le dice, bueno, vístete de esta manera, ¿cierto? Entonces usted tiene cierta autoridad sobre ellos y ellos se deben de vestir como la madre los vista. Ya cuando están grandes, 30, 40 años, ya la madre eso ya no es asunto, ¿cierto? De la madre, decirle, viste, póngase esto, y no, o sea, en esa parte no, el hijo ya tiene una personalidad propia, ya toma unas decisiones que le corresponden a él, o sea, ya su carácter ya ha sido formado, entonces esa parte de obediencia, digamos, es solamente, totalmente, ¿no? Es solamente durante esas etapas. Pero lo que sí nos dice la Biblia que debemos a nuestros padres durante toda la vida, mientras que sean nuestros padres, o sea, por siempre, mientras ellos vivan, es honra, ¿sí? Es honrar, bueno, ¿y qué significa la palabra honra? Bueno, no solamente es como dar honor, sino también el suplir, digamos, las necesidades que ellos tengan, el amar, el visitar, el respetar, todo eso es parte de la honra que los hijos debemos a nuestros padres. Bueno, ahí en Malaquías, en el último versículo del Antiguo Testamento, vemos que dice que el Señor volverá el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. No sea, dice que yo vuelva a la tierra con maldición, dice allí, o sea, leámoslo más bien. Malaquías, el último, ahí, con ese versículo cierra el Antiguo Testamento. Bueno, entonces más fácil de encontrar es yendo a Mateo y devolviéndonos. Malaquías 4, versículo 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces mire la importancia de que el corazón de los padres no esté y de los hijos no esté dividido, sino de que estén hacia ellos, es decir, que haya esa honra, que haya esa buena comunión entre ellos. Bien, dice, el hijo adulto debe honrar a sus padres mientras ellos vivan. O sea, durante siempre debemos honrar a nuestros padres, no nos podemos olvidar. Dice, debe haber obediencia con amor, se debe honrar a ambos padres. En Levítico, bueno, ya acerca de la siguiente parte del versículo, en Levítico 19:3 empieza con este mandamiento, con el mandamiento de honrar a los padres. O sea, porque ahí dice, en el versículo dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, dentro del decálogo, o sea, los 10 mandamientos, el honrar a los padres es el quinto mandamiento, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, pero mire, lo que les digo, allí en Levítico hay otra serie, digamos, están en diferente orden los mandamientos, pero el primero que se menciona es este, el de honrar a los padres. Y también, bueno, podemos decir, el apóstol Pablo no está solamente teniendo en cuenta los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mandamientos no son solamente 10, allí solamente hay un listado de 10, pero hay muchos más. En el libro, a través de Levítico, en el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar muchos más mandamientos. Entonces, quiere decir la palabra, que es el primero, quiere decir solamente
que es el primordial, o sea, que es primordial ese mandamiento, que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay otros mandamientos que tienen también promesas, ¿cierto? Hay consecuencias de la obediencia, hay bendiciones por la obediencia, como hay maldiciones por la desobediencia. Bueno, en nosotros, ya sabemos, la iglesia no depende, digamos, de cierta obediencia a ciertos mandamientos para que nos vaya bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor, allá en el libro de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. O sea, ya la iglesia es bendecida. La iglesia, digamos, no depende de cierta obediencia para recibir bendición. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido bendecida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta para quién fue escrito en su momento esos mandamientos y de qué manera nos aplica. ¿Sí? No quiere decir que está totalmente, que no, hay muchos que se van al otro extremo, ¿no? Es que eso ya pasó, son muchos incluso que no lo leen, ¿no? ¿Cómo así? La Biblia está toda, la Biblia tiene 66 libros y todos debemos de conocerlos, estudiarlos y practicarlos, ¿sí? Solamente que tenemos que tener en cuenta para quién fueron escritos, en qué contexto fueron escritos y cómo eso aplica a nuestra vida, que por supuesto tiene una aplicación también para nosotros. Bien, entonces dice así, estamos en el versículo, dice que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, dice: para que te vaya bien, en el versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. O sea, es doble promesa. ¿Cuál es? Primero, que te vaya bien, y segundo, que tengas larga vida sobre la tierra. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Mire, si quieres disfrutar el bien, ¿sí? ¿Qué debes hacer? Debes honrar a tus padres. ¿Quieres ver el bien en tu casa? Debes honrar a tus padres. Y dice: la actitud de los hijos hacia los padres dice mucho de su actitud hacia Dios. Eso nos debe mostrar. ¿Cómo es tu actitud hacia tus padres? Si estás olvidado completamente, tienes a tus padres olvidados, abandonados, no los visitas, no los honras, no los llamas, no suples sus necesidades, entonces, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios, que soy fiel, que soy líder, si me he olvidado de ellos? Y eso puede pasar dentro de la iglesia, eso puede pasar dentro de la iglesia cristiana, y sería algo muy triste, porque la actitud del hijo hacia el padre habla mucho de su actitud hacia Dios, de esa persona. Bueno, la palabra larga vida es macrocronología, ¿sí? Que es la palabra pues traducida a nuestro idioma. No se aplica a nivel personal, sino de la sociedad. Entonces recordemos, esto fue dado a los hijos de Israel, a la nación de Israel. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, mire, dice así: tener paz con sus enemigos, ¿sí? Es algo que ellos siempre han necesitado, estar en paz con sus enemigos, con sus vecinos. Dice: presencia de la nación de Israel sobre la tierra prometida. No tendrían que salir exiliados, no serán removidos de su tierra. Entonces a eso se refiere. O sea, se refiere específicamente, no a nivel personal. No quiere decir que si una persona honra a los padres va a vivir 100 años o más. No se refería a eso, sino se refería a ellos como nación de Israel, su permanencia sobre la tierra prometida. O sea, ¿cuánto tiempo iban a habitar ellos en su tierra? Que no fueran exiliados. ¿Sí? Si ellos obedecían esto, ellos no serían exiliados y ellos estarían en paz con sus enemigos. O sea, a eso es que se refiere. No es a nivel personal, sino a nivel colectivo, o sea, a nivel de sociedad. Bueno, y entonces tengo algo aquí que dice: sociedades enteras están en vías de extinción. ¿Por qué? Por falta de honrar a los padres. Sociedades enteras, civilizaciones enteras en vía de extinción. Bueno, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto? Entonces, si esto fue dado específicamente al pueblo de Israel, ¿cómo aplicamos nosotros esto? O sea, obviamente debemos honra a nuestros padres. ¿Para qué? Para ver el bien en nuestras familias. Bueno, esto es aplicado en el nuevo pacto
a una vida en plenitud, una vida abundante, un bienestar general dentro de la familia. Entonces, de esta manera es aplicada a nosotros. Tener una vida en plenitud, tener una vida abundante, tener paz en nuestros hogares. Si honramos a nuestros padres, esto es lo que viene sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos aplicar este más, porque aquí el apóstol Pablo está mencionando esto, o sea, de alguna manera es aplicable a nosotros. Entonces, eso no quedó en el pasado, ¿no? Los mandamientos debemos de cumplirlos, de obedecerlos y de honrar a nuestros padres. Bien, esa es la labor de todo hijo. Dice, ahora sí, ya termina la exhortación a los hijos. Ahora vamos en el versículo 4 con los padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí hay, digamos así, este solo mandamiento, o este solo versículo más bien, para los padres. ¿Y cuál es? Que no provoquen a ira a los hijos. Sí, o sea, lo que el Señor le está mandando a cada grupo es lo que les cuesta más. Sí, a los hijos de pronto les cuesta a veces obedecer a los padres, pero de pronto a los padres les cuesta más no provocar a ira a los hijos. Entonces, eso es lo que está queriendo decir. O sea, lo que más te cuesta hacer, eso es lo que el Señor está mandando para que doblegues, ¿sí? Doblegues tu orgullo y te sometas totalmente al señorío de Jesucristo. Bueno, los superiores deben comportarse de tal modo que sean a la vez temidos y amados. ¿Quiénes son los superiores aquí? Bueno, está hablando de quién, de los esposos, está hablando de los padres y está hablando también de los amos. Ellos deben comportarse, que exista esas dos partes, que los que están bajo autoridad sientan tanto el amor y respeto hacia ellos, pero que sientan las dos cosas, o sea, que sean temidos, o sea, que demuestren que son ellos la autoridad, pero a la vez que sean amados, o sea, que demuestren ese amor que Dios desea que ellos manifiesten. Bien, dice, bueno, ahí ya se dirige, cuando habla de los padres, se dirige especial, en la otra palabra que se dirigía a vuestros padres, se refería a los progenitores, a ambos, aquí se refiere, pater es otra palabra utilizada, pero se dirige solo a los padres, ¿sí? A los hombres, a los varones. Dice, dado que ellos son los encargados de la corrección, ¿sí? Los encargados de la disciplina en el hogar, ¿quiénes son? Los padres, son ellos. Bien, mire, en la cultura romana el hombre era dominante, era despótico y tenía el absoluto dominio sobre sus hijos. Y usted ha visto que hay padres así, ¿no? Que subyugan a los hijos, a la esposa. O sea, en la cultura romana de esa época era mucho más. Hoy en día todavía se ve, no podemos decir que ya no se ve, porque sí se ve todavía, pero en esta cultura era casi que en todos los hogares había esto. O sea, el hombre, digamos, era de absoluta autoridad y no sabían lo que era amar. De pronto, lo que el apóstol Pablo hace es algo revolucionario. Al decir, cuando les dice a los esposos que amen a las esposas, es algo revolucionario, porque la mujer solamente debía sumisión al esposo y era lo que él dijera y ya. Mientras que aquí le está diciendo, no, amen a sus esposas, entreguen su vida si es necesario por ellas. O sea, mire que es algo muy diferente al autoritarismo. Lo mismo aquí con los padres. Aquí les está mandando a que tengan en cuenta los sentimientos de los hijos. Sí, es algo revolucionario. Tengan en cuenta a ellos, no los dañen, no les dañen su mente. Tengan en cuenta que ellos tienen sentimientos, tienen emociones. Entonces esa parte es hermosa verdaderamente, como la Biblia nos educa para una mejor sociedad. La Biblia no trata de hacer revoluciones externas, ¿cierto? Que se hagan marchas, o sea, eso no promueve la Biblia promueve un cambio desde el interior, porque si hay un cambio del interior, eso se ve reflejado en toda la sociedad, y eso es lo que estamos viendo aquí. Bien, vamos a ver algunas cosas que provocan ira en los hijos. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Primero, el favoritismo, ¿sí? Cuando se quiere
cuando hay familias que tienen más de un hijo, tienen 2, 3, 4 hijos, siempre se ha visto, tristemente, que hay uno que se quiere más. A veces es el menor, a veces es el mayor, pero eso se ve. Bueno, aquí en el caso, en la Biblia hay un ejemplo, y ya sabemos bien, tal vez se nos viene a nuestra mente Jacob, que él tenía un favoritismo. ¿Por quién? Por José, ¿cierto? Era el menor en su momento. Bueno, Benjamín era el menor, pero José, digamos, era el que salía con ellos, y bueno. Entonces, Jacob amaba a José. ¿Y qué le hizo? Le regaló una túnica de colores, de diversos colores. Y mire, eso es provocar a ira. Los demás vivían, ¿qué? Molestos, envidiosos. Entonces la culpa inicialmente, ¿de quién fue? De Jacob, ¿cierto? ¿Y qué le causó esto a Jacob? ¿Qué trajo sobre Jacob esto? Trajo gran amargura y dolor, ¿cierto? Porque cuando fue vendido José, Jacob pensaba que él había muerto, vivió años en dolor y sufrimiento, y que eso no nos pase a nosotros, que no pongamos a nuestros hijos a competir por nuestro amor, sino que seamos justos con todos. Debemos de ser, que haya igualdad entre ellos. Dice 2, la injusticia, ¿sí? Entre los hijos, en las labores. Por ejemplo, que los hijos ven que usted manda a uno a hacer determinada tarea y a otro le pone lo más suavecito, no, usted nomás haga esto. Entonces los hijos van viendo eso. Entonces no eso, ¿sí? No a la injusticia entre los hijos. Bueno, los que de pronto tenemos un solo hijo, no vamos a tener este problema ni en el punto 1 ni en el punto 2, porque bueno, solo hay uno. Entonces ahí nos salvamos de esto. En el punto 3 dice, cualquier tipo de maltrato físico, verbal o psicológico. Esta es una forma de provocar ira a nuestros hijos, ¿sí? Cuando hay maltrato, y el maltrato no es solamente el físico, ¿sí? No quiere decir que no se corrija, claro, hay que corregir. La Biblia habla de la vara, de la medida que se debe de tener para que los hijos puedan ser corregidos, pero todo debe ser con amor, no al maltrato, no a los golpes, no a los pellizcos, ¿sí? Hay padres que les gusta mucho pellizcar a los hijos cuando no hacen caso. Bueno, entonces no al maltrato ni físico, ni psicológico, no verbal, ¿sí? Porque eso puede darse y eso causa ira en los hijos. Punto número 4, demandas sin amor, ¿sí? Castigos sin amor y desproporcionados. Por ejemplo, se le demanda al hijo que haga algo, pero no hay amor. O sea, cuando el hijo hace eso, no recibe de pronto un elogio, no recibe un estímulo por lo que hizo, sino que siempre se demanda que haga algo y no se le reconoce lo que el hijo hizo. Ay, hijo, lávame por ejemplo, lávame esta nevera, la nevera por dentro. Entonces el hijo hace lo mejor que puede, lo hace bien, y sin embargo el papá no notó, no lo felicitó por lo que hizo. Pero si no lo hubiera hecho, sí lo hubiera castigado, lo hubiera reprendido. O sea, debemos de actuar con amor, ¿sí? Mire, la disciplina es muy importante con amor. Punto número 5. Cuando el padre no cumple lo que promete, esto también causa ira a los hijos. ¿Cuántas veces le decimos, mira, si me ganas el año, te voy a regalar la bicicleta? ¿Cierto? Es una promesa que estamos haciendo. Antes de prometer, usted debe tener en cuenta, debe de calcular si verdaderamente tiene el dinero para comprar esa bicicleta, o si no, mejor no le prometa algo así. Prométale algo que esté a su alcance, pero lo importante de prometer y cumplir, así como dijo Jesús, es mejor que no prometas si no vas a cumplir. Es mejor no prometer, no abrir la boca a la ligera, porque eso nos pasa a veces. Prometemos a nuestros hijos, ay, sí te voy a llevar a tal parte, y los hijos no crea que los hijos se olvidan. Los niños cuando están pequeños y aún los jóvenes, tienen buena memoria, y si nosotros les prometemos algo, cumplámosle lo que les estemos prometiendo. Esto causa, si no cumplimos lo que prometemos, esto es motivo para que ellos se llenen de ira, de rencor hacia los padres. Bien, dice, cuando el padre, ese es el punto número 6, cuando el padre no da el ejemplo, pero sí exige. Cuando le dice, mijo, no, usted no vaya a probar el licor, no, usted no va a fumar. ¿Y qué es lo que pasa? Ay, hijo, vaya, tráigame los cigarrillitos a la tienda. O sea, es duro eso, ¿no?
Hijo, no diga malas palabras, pero cuando lo ve que está peleando con la mamá, ahí sí salen las malas palabras. Pero al hijo les dije, no, usted no diga eso, y le pegan y lo golpean al hijo cuando dice malas palabras. Pero ellos, cuando se enojan, sacan unas palabrotas. Entonces, eso causa ira en los hijos. O sea, los padres deben ser ejemplo en todo a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos hacen lo que ellos ven. Sí, eso es algo que es así, sabemos que eso sucede. Bueno, también el punto número 8, cuando los padres no muestran interés, cuando los padres mantienen en pleito en su matrimonio, o sea, cuando se la pasan peleando, esposa y esposo, peleando y peleando en todo momento, eso causa en el hogar una tensión, un malestar, una ira en los hijos, que es el ejemplo, es lo que ellos no quisieran vivir. Mire, el hogar no es un ring de boxeo, el hogar debe ser, por eso decimos hogar, dulce hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar se debe respirar la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, debe gobernar en los hogares, en los corazones de los esposos, de los hijos. Es una característica del hogar cristiano, la paz que hay en él, en el hogar. Entonces no queremos decir que nunca hay un pleito, claro, hay. O sea, no nos salvamos de eso. Hay en algún momento, pero no es algo constante, no es una costumbre, no es lo que pasa todos los días en el hogar, o no debería ser así. El hogar primordialmente es un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, de descanso, que cuando llegaste al hogar quieres llegar a tu casa, cuando el esposo llega del hogar quiere llegar a su casa, cuando los hijos llegan de estudiar desean estar en familia, desean compartir esos momentos, no, ya voy a llegar y ya vas a agarrarse el uno con el otro, eso no debe ser así. Bien, punto número 9. Cuando los padres no muestran, 8. Cuando los padres no muestran interés por los logros, preferencias o habilidades de sus hijos. ¿Sí? Cuando los padres son indiferentes. Por ejemplo, el hijo le muestra de pronto un cuadro que hizo, un dibujito que hizo, y le muestra, y el padre, sí, mi hijo, y cuando al ratico, al otro día ya lo está en la basura. O sea, no valoran lo que un niño hace. Nosotros, las madres somos más, digamos, más sentimentales en ese sentido. Y yo los cuadernos de Cristian, mi hijo, cuando era pequeño, yo todos los tengo guardados, yo no los he botado. Cuando él me regalaba una cartica que hizo en el colegio, una manualidad, yo todo eso lo guardo, porque para mí, yo sé que él no volverá a hacerme nada de eso. O sea, él me hará otras cosas, pero ya no los dibujitos, o sea, esas cosas ya no las volverá a hacer más. Entonces valoremos lo que nuestros hijos nos hagan en cuanto son pequeños. Si nuestros hijos muestran interés por tocar algún instrumento, llevémoslo, ayudémoslo a encontrar sus talentos, llevémoslo a que aprenda a nadar, a natación, llevémoslo a la Casa de la Cultura, llevémoslo al Coliseo, si le gusta el fútbol, si le gusta el patinaje, lo que le guste, ayudemos a encontrarle a él, que él necesita orientación, él necesita esa parte, él necesita ver que usted como padre apoya lo que él hace, lo que él le gusta, mostremos ese interés, y a veces los hijos de pronto ganan algún examen que era difícil y los padres no les celebran. ¿Sí? De pronto si la nota máxima es 5 y sacan un 4, pero ¿por qué tan bajito? Eso puede pasar. Pero es que usted debe ser excelente, usted debe sacar un 5. O sea, no debemos de ser así, no nos comportemos de esa manera. Que cuando los hijos se esfuerzan por hacer algo, nosotros debemos de celebrar cada triunfo, debemos demostrar interés por lo que él ama, por las habilidades que él tiene. Bien, y último punto que tengo aquí, 9, cuando los hijos sufren de bullying o acoso y cuentan a sus padres, pero ellos no les creen o minimizan la situación, ¿sí? Mire, muchos hijos les dicen, mira, lo que pasa es que en el colegio me están golpeando, me están exigiendo que les dé esto, aquello, y los padres, no, mijo, eso no es nada, o pues alguien los está acosando en familiares propios, y él dice, no, mijo, no diga eso, y lo regañan, y cómo se le ocurre hablar eso, o minimizan, no es nada. Entonces eso causa
ira a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿en quién van a confiar si no es en los padres? Los padres debemos de permitir que nuestros hijos confíen en nosotros y que nos comenten lo que les pasa y no minimizar estas situaciones. Cuando sabemos de bullying, sabemos de acoso que están recibiendo, inmediatamente como padres debemos actuar, debemos de frenar eso. ¿Cuántos hijos, cuántos niños no han llegado a un extremo, ¿sí?, de suicidio? ¿Por qué? Porque los padres no hicieron caso, los padres no se interesaron por la situación y ya lo lamentan cuando ya es demasiado tarde. Entonces es labor de los padres estar pendiente que para dónde salen los hijos, qué hacen ellos. Es labor, y si tu hijo confía en ti y te cuenta cosas, créale, porque si no, esto causará ira en ellos y causará un malestar, un resentimiento contra los padres porque ellos no hicieron nada cuando pudieron hacerlo. Entonces esos son 9 puntos, yo sé que pueden haber más, acerca de cómo se provoca ira a los hijos. Solamente es un ejemplo. Bueno, mire, la Biblia sí enseña. Muchos dicen, bueno, es que a uno no le enseñan a ser padre. En la universidad o en el colegio no hay una materia que se llame para aprendiendo a ser padres, ¿no es cierto? Pero la Biblia sí nos enseña a ser padres. La Biblia sí nos los enseña, aquí nos lo está diciendo. Es uno de los muchos capítulos que nos habla acerca de cómo criar, de no provocar a ira. Entonces es nuestra responsabilidad leer la palabra, porque si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber acerca de instrucción? Bueno, dice así, estamos en el 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí el sentido de disciplina es corrección, como les había dicho, y que son los padres, ¿no?, los encargados de esto dentro del hogar. Primero, mire, antes de la corrección va la instrucción. O sea, primero, antes de usted coger a su hijo y darle sus cuetacitos, lo primero que usted tuvo que haber hecho es que instruirlo, enseñarle. Si ya él no obedeció, no es que ya como no me hiciste caso tenga duro, no. Primero con amor. Lo que está hablando es amonestación y está hablando de disciplina, pero todo eso es con amor. Y el castigo físico es como la última opción. Eso no es que cada ratico, no, eso es la última opción. Primero nosotros probamos en premiarlos, ¿sí? Cuando aprenden algo, es lo primero que debemos hacer, darles un premio, un incentivo. Luego de pronto, si ya no hacen caso, quitarle privilegios, quitarle que de pronto un programa de televisión, que una salida. Y ya como última alternativa, ahí sí toca coger la vara de la corrección, ¿sí? Con amor, eso sí, que no se les vaya a pasar, que no se le vaya la mano, porque eso también es causa de ira, ¿no? Es con amor. La disciplina hay que hacerla, claro, porque dice la palabra que el que ama a su hijo temprano lo corrige. No quiere decir que se levante a las 5 de la mañana a pegarle, sino que desde temprano, desde chiquito, desde que tiene 2, 3 añitos, ¿sí? Incluso desde el añito ya hay que corregirlo. Decir, ay, tan pequeñitos, sí, los niños desde pequeñitos ya vienen con la rebeldía, ¿sí? Y a levantar hay bebés que desde chiquiticos quieren levantarle la mano a la madre. Entonces ahí desde ese momento mismo, no hay que dejarlo coger ventaja, no es que tan chiquitico, no hay que dejarlo coger ventaja, no. A nomás el niño muestre rebeldía, a nomás el niño vaya a decir alguna palabra mala o algo, inmediatamente, o a tirar las cosas que porque se enojó, la disciplina es momentánea. Ahí mismo debe hacerlo, ahí mismo usted debe poner disciplina a su hijo, debe criarlo bien. ¿Cómo es posible que niños de 2 años, de 3, gobiernen a personas adultas? O sea, que lo que se hace lo que ellos digan y ya, no. Los niños hay que corregirlos en tanto que hay esperanza, dice la Biblia, mientras que son pequeños. ¿Y qué es lo que los apartará a ellos del mal camino? La vara de la corrección. Y eso es lo que dice la palabra. El que corrige a su hijo lo ama. El que lo ve que está haciendo algo malo, que cogió algo ajeno, que no es de él y no le hizo nada, es porque no ama a su hijo y porque ese árbol va a crecer torcido. Y si un árbol torcido ya no se puede enderezar, ya él queda así. Es muy difícil, ¿sí?, que un hijo que coja un mal vicio y el padre no lo corrige. Hay padres que ven que su hijo de pronto se robó algo del supermercado y se quedó callado, se hizo el que no era con él. Y bueno, entonces ahí va creciendo y más adelante
Esos tristemente, ¿no? Esos jóvenes que roban, mueren jóvenes, los asesinan, mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque no recibieron corrección a tiempo. Nosotros como padres somos los encargados de esa corrección y no tenemos que dejar responsabilidad a los del colegio. Cuando los niños están pequeños, ¿quién debe enseñarles a saludar? A decir buenos días, buenas tardes, gracias, pedir el favor. ¿Quién lo debe hacer? Los padres, no son los profesores. No, ya ellos cuando van al colegio, es algo que de pronto lo repasan, sí, pero la educación inicial va en la casa. La madre es la encargada de hacer eso. Ella es la encargada de dar la instrucción. Y la disciplina es ¿quién? Es el padre, pero el padre no debe estar ausente, ¿no? No es que llegó por la noche a castigarlo sin saber siquiera las necesidades que tiene el hijo. Bien, entonces la Biblia es un conjunto de instrucciones que nos enseña de cómo debemos criar a nuestros hijos con disciplina y con amonestación, dice allí. Bueno, dice, ¿qué es amonestación? Bueno, amonestación es poner en la mente. Entonces, ¿quién es el que pone en la mente allí? El padre, ¿cierto? Ahí va dirigido, recuerde, al padre. Poner en la mente es consejería o corrección que forma la mente y el entendimiento. Es decir, moldear el pensamiento, todo basado en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia sí nos enseña a ser padres. O sea, quien moldea la mente del hijo, ¿quién es? Es el padre. La madre también lo hace, pero aquí está dirigiéndose a ellos. ¿Quién amonesta primero? El padre. Y luego, ¿qué pasa? Si ya después de la instrucción de la madre, la amonestación del padre, y si ya no hay obediencia, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya va la corrección, la disciplina y el castigo si es necesario, en última instancia. Bien, versículo 5. Bueno, aquí ya hay un cambio, ya se cambia de los hijos y de los padres, ya va a una relación diferente, ¿sí? Que es una relación de siervo-amo o esclavo-amo, ¿sí? Que ya es diferente. En nuestro contexto, ¿a quién iría dirigido? Al trabajador y al patrón, ¿sí? Esta sería la relación, ya no es una relación, digámoslo así, de amor, pero teniendo en cuenta que son cristianos ambos, porque aquí le está hablando es a cristianos, sí debería haber amor. O sea, sí debería existir ese amor entre hermanos, ¿no? Ese amor filial. Bueno, dice así, aquí, en esta parte, hay que voy a nombrar algo, hacer como una introducción a esta parte. Muchos dicen, bueno, porque la Biblia no condena la esclavitud, porque el apóstol Pablo no habla en contra de la esclavitud, o porque no se crean movimientos contra eso. Bueno, la Biblia, primero que todo lo que debo decir es que la Biblia no creó la esclavitud. O sea, no aparece en la Biblia como que Dios la ordenó o algo así. Sino que cuando él habla en el libro de Éxodo, que da unas leyes acerca de la esclavitud de los esclavos, y esto en el libro de Éxodo, ya la esclavitud estaba. O sea, era algo parte de la cultura, o sea, era algo cultural, ¿sí? Que fue creado, digamos, en diferentes naciones. Antes del pueblo de Israel ya existía la esclavitud. Lo que hace el Señor en el libro de Éxodo es regularla, ¿sí? Es prestar atención, ¿sí? Que no se abusara de eso. Y además tampoco era eterna, digámoslo así. Sino que después digamos, cada 6 años había lo que se llamaba el jubileo, ¿sí? Que donde quedaban libres en el 7º año, ¿cierto? Quedaban libres los esclavos, ¿sí? ¿Por qué se daba la esclavitud? Bueno, había diferentes motivos por la esclavitud. Una de ellas era por una deuda, otra de ellas, bueno, entonces, la primera causa, digamos, era por deuda, ¿sí? Cuando alguien tenía una deuda que no podía pagar, entonces él mismo se ofrecía como esclavo a pagar esa deuda, o debía hacerlo así. También otra razón por la cual habían esclavos era porque ellos voluntariamente se ofrecían. ¿Por qué? Porque eso les garantizaba una alimentación, un techo, unos cuidados que de pronto ellos no tenían para suplir. Entonces ellos lo hacían voluntariamente.
otras cuando eran prisioneros de guerra, digamos cuando se conquistaba determinado, bueno, eso ocurrió ya en el imperio romano, ¿no? Que esa es la parte que estamos viendo acá en el imperio romano. Cuando eran prisioneros de guerra eran llevados como esclavos, también por nacimiento, cuando nacían, siendo hijos de esclavo, también estaban, digamos, quedaban, pero era temporal, o sea, no era por siempre. A menos que el esclavo, eso lo vemos también ahí en el Éxodo, lo quisiera, no quisiera formar una familia, y no quisiera irse de ahí porque prefería estar con su familia, entonces voluntariamente, ¿no? Se quería quedar. Bueno, ya digamos, en el tiempo de la época romana, del imperio romano, ya fue un poquito diferente, ¿sí? Hubo algunos cambios, digamos así. El amo era dueño absoluto del esclavo, ¿sí? Le podía pegar, incluso lo podía matar, ¿sí? Si cometía faltas graves. Bueno, era algo triste, sí, o sea, no estoy diciendo que era algo bueno, pero no, digamos, no es tan malo como lo que podemos pensar hoy en día en la esclavitud que hace de algunos tiempos, sí, donde se llevaban personas, donde digamos, trata de personas, o sea, esto no era así. O sea, no estoy diciendo que era algo de lo mejor, pero no era tan malo, sí, como de pronto podemos pensar que llegó a ser. Incluso habían algunos que gozaban de beneficios, ¿sí? Por ejemplo, si trabajaban domésticamente y tenían sus fincas y esto, digamos, el trabajo no era tan... Algunos, digamos, tenían mejores condiciones de vida que otros, ¿sí? Algunos, como les digo, algunos voluntariamente lo hacían para no preocuparse de su alimentación y de su vivienda y bueno, y eso. Entonces, esta era la esclavitud en tiempos de los emperadores romanos. Bueno, pero algo aquí que tengo apuntado, miren, es: la tarea principal de la iglesia no es tratar las condiciones de vida en este mundo, sino la relación del ser humano con Dios. Y luego de cómo el creyente debe vivir en este mundo actual, ¿sí? Entonces, repito, no se trata de que la iglesia, ¿por qué no se habla de esto? Y de otros movimientos que surgen, como movimientos ambientales, de cuidado del medio ambiente y esto, porque la labor principal de la iglesia no es esto, no son estos temas, no. Hay entidades que se encargan de eso. ¿Sí? Entonces la labor principal de la iglesia es predicar a Cristo y no trata problemas aquí de vida, sino el problema de la salvación del hombre, el problema del pecado del hombre. Ese es el trato principal de la Biblia. Entonces, por eso no se habla en contra de la esclavitud, pero sí contribuyó enormemente para su erradicación. ¿Sí? A través de la Biblia vamos a ver que si se seguían estos mandamientos, estas exhortaciones, vemos que sí que contribuyó, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Bueno, dice así: ¿por qué el apóstol Pablo no condena la esclavitud? Bueno, primero, porque la relación con Dios es lo principal, ¿sí? El tema principal. Segundo, porque la vida en este mundo es pasajera, o sea, no es algo eterno. La vida en este mundo es solo temporal. Y la misión de la iglesia es predicar el evangelio, no cambiar las estructuras del mundo, ¿sí? En el imperio romano había millones de esclavos. El testimonio de los esclavos el testimonio de los cristianos, de los creyentes, dependía de los esclavos. ¿Por qué? Porque eran mayoría. Entonces, en una iglesia estaba compuesta principalmente ¿por qué? Por esclavos. Habían también amos, sí, pero eran más poquitos. Bueno, dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Bueno, la palabra siervos ahí es esclavo, por eso menciono esto, es doulos, ¿sí? Del griego, y dice obedeced, ¿sí? Es también la orden, al igual que los hijos, es obedezcan a sus amos, a lo que ellos les manden a hacer, ¿sí? En otra parte dice que no sean respondones, ¿sí? Que nos dice, creo que es el apóstol Pedro que lo nombra de esa manera. Bueno, ¿y qué se refiere a temor y temblor?
Bueno, significa reverencia y responsabilidad. Y primeramente esto va dirigido a Dios. Cuando dice que obedezcan a sus amos con temor y temblor, usted debe pensar primeramente en Dios, en que usted está obedeciendo a Dios, a Cristo, ¿sí? A Cristo. Cristo es nuestro Señor. Si usted lo ve de esta manera, para usted seguramente va a ser mucho más fácil obedecer. Que si te están mandando, por un ejemplo, barra este pasillo o haga esto. Si usted lo ve a él como su amo y piensa que lo que está haciendo lo está haciendo para él, usted de pronto va a decir, pero él quién es, él, cierto, de pronto de esta manera. Pero si usted dice, es el Señor el que me está mandando a través de mi amo, yo voy a obedecer, usted lo hace como, con amor, cierto, y no porque lo están mirando, no, sino que primeramente, si nosotros sabemos que algo es para el Señor, lo hacemos con amor. Dice, a vuestros amos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y sencillez de vuestro corazón como a Cristo, ¿sí? Con sencillez de, ¿qué quiere decir sencillez de corazón? Que no sea hipócrita, que no le diga, bueno, sí, cuando ya volteó, digamos, la esquina, que ya el amo no te está viendo, entonces, pero es otra vez, o sea, como con ese doblez, ¿sí? Ese doblez que muestras una cara delante de él, pero cuando no te está viendo, muestras otra. Entonces, no es eso. ¿Qué significa sencillez de corazón? Mire, sinceridad. Es lo opuesto a sacar provecho astutamente de algo que el amo le ordena. Bueno, ¿cómo así? No, que digamos el amo le ordena hacer algo, entonces este esclavo lo que de pronto está pensando es, bueno, yo voy a sacar ventaja, yo voy a sacar provecho, yo voy a hacer astutamente como me mandó a hacer algo, entonces yo voy a algún torcido ahí en beneficio de él. Entonces no se trata de eso, no se trata de que sea, o sea, que no sea hipócrita, digámoslo así, hipocresía laboral, digámoslo así, sino que sea que usted lo haga con sencillez, con sinceridad, no con doblez de corazón. Bien. Dice como a Cristo, ¿cierto? No, sí nota que allá a las esposas les dice como al Señor, a los hijos también les dicen el Señor, y aquí está diciendo que como a Cristo. ¿Para qué? Mire, es probablemente para no imponerles una carga más grande a ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían un Señor, ¿cierto? Ellos le llamaban Señor, digamos, al amo, era, digamos, el Señor de ellos. Entonces el apóstol Pablo utiliza el término Cristo para que no ponerles esa carga mental, ¿sí? Aunque Cristo es Señor, por supuesto, Él es el Señor, pero en ese sentido, ¿sí? Como para suavizar más el término, para que ellos lo hagan con más amor. Bien, dice como a Cristo. Esto tienen un Señor terrenal y no quería imponerles una carga mental. Bueno, versículo 6 dice así: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir no sirviendo al ojo? Bueno, lo que quiere decir es que no solamente cuando lo estén mirando, haga las cosas, ¿sí? ¿Cuánto eso no pasa? Eso pasa mucho, ¿cierto? Llegó el jefe, ¿qué pasó? Ahí sí cada uno cogió un trapito a limpiar, ahí que lo vean, la escoba, ¿cierto? Incluso hay videos que cómo hacer para que parezcas ocupado, que estás buscando algo, corre, bueno, busca cosas random, ¿cierto? Para que vean que estás ocupado. Nosotros los cristianos no somos así. Nosotros no buscamos hacer las cosas solamente cuando nos están mirando. Y yo pensaba hoy, o ayer más bien, meditaba en esto. Por ejemplo, si usted tiene que cuidar algún animal, por ejemplo un perro, pensemos en un perrito, como le está viendo el jefe, entonces sí le va a dar comida, y sí lo va a sacar a pasear, le va a cambiar el agua, pero si no me están viendo, entonces lo dejo que aguante hambre. Y lo mismo con todos los animales, ¿no? Por ejemplo, si usted es cuidador de pollos, y lo están viendo, sí, voy a cambiarle el agua, voy a limpiar todo el lugar, a servirle la comida, ¿sí? Todo esto solamente cuando el amo está viendo. Cuando no está viendo, ni les cambia el agua, ni les lava el corral,
y así con cualquier animal. ¿Eso cómo se llama eso? O sea, hay que trabajar solamente cuando nos están mirando. La Biblia dice que nosotros somos administradores y que cuidemos de lo que no es nuestro, como si fuera nuestro, como si fuera algo personal. Amemos lo que estemos haciendo aunque no sea de nosotros. Aunque usted diga, bueno, esto que yo estoy haciendo aquí, nadie me va a recompensar por esto. Ni siquiera alguien va a decirme, ve, tan bueno, ni siquiera voy a recibir una felicitación. Porque es posible que usted haga algo bien hecho y es posible que no lo feliciten, ¿sí? Es posible que ni siquiera eso lo noten. Pero usted acuérdese lo que está diciendo aquí. Usted no está trabajando para su amo terrenal. Usted está trabajando ¿para quién? Para Dios. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de corazón, de hecho, hagámoslo para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Porque el que da la recompensa es Dios. Aquí ellos, estos esclavos tal vez no tenían un salario, un sueldo, pero si ellos lo hacían bien, ¿de dónde viene la recompensa? De Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está mirando. Si usted cree que su trabajo no es bien remunerado, confíe en Dios. Confíe en que Dios le va a recompensar y si es posible le saca, como no estamos, digamos, en tiempo de esclavitud, uno puede de pronto escoger un mejor trabajo, ¿sí? En el momento que pueda liberarse, digámoslo así, desde ese sitio de opresión. Tampoco es que tenga que estar pues en un sitio donde lo opriman, ¿no? Pero aquí sí, el apóstol Pablo incluso les dice, si ustedes o sea, no les está diciendo, ustedes hagan lo que más puedan, luchen por su libertad. Este no es el mandamiento del apóstol Pablo, pero sí dice, si pueden hacerse libres, pues mejor, sean libres. Pero si no, que no se vuelva una obsesión de que tengo que ser libre, sino que si ya no pudo, digámoslo así, no se preocupe que esto es temporal. Los sufrimientos, las angustias, las tribulaciones en este mundo son ¿qué? Temporales, tienen su fecha de caducidad. Entonces por eso no nos preocupemos. Y el apóstol Pablo habló estando en prisión. O sea, mire la situación del apóstol Pablo. Él estaba en prisión cuando escribió esto. Sin embargo, la prisión no es algo físico, sino que la prisión es mental, ¿sí? Cuando la persona hay gente que puede estar libre y están prisioneros mentalmente, pero el apóstol Pablo no tenía esa prisión mental, él era libre, él podía predicar el evangelio. Él dijo, yo estoy aquí encadenado, pero el evangelio de Cristo nunca está encadenado. El evangelio de Cristo se sigue extendiendo más y más. Entonces eso es lo que el apóstol les escribe. ¿Para qué? Para que sea más llevadera la carga que ellos tenían de esos esclavos, para que fuera llevadero y que lo hicieran con amor. Hágalo como para el Señor, hágalo como para Dios. Eso también aplica a nosotros, nuestro trabajo. Hagámoslo como para el Señor. Hagamos como si las cosas fueran nuestras, como aquello que administramos si fuera nuestro. ¿Cómo lo haríamos? Y me acordé también de otro ejemplo. Una vez, bueno, no sé si esta historia es real, no lo sé, o solamente es, bueno, lo uso como ilustración. Un hombre le dijo a uno de sus trabajadores, mira, yo quiero que me hagas una casa. Él era constructor. Yo quiero que me hagas una casa, hazla como quieras. Aquí te dejo para los materiales, puedes usar lo que quieras. Hágala, pero hágamela bien. Mejor dicho, hágamela como usted quiera. Entonces esta persona empezó a trabajar en esa casa, empezó a trabajar. Él no se preocupó, dijo, no, pues, sabiendo que él tenía en su mano el hacerla bien, no lo hizo bien, lo hizo de cualquier manera, tal. Cuando ya terminó y la entregó, dijo, bueno, esta casa es mi regalo, es mi regalo para usted, esta casa es suya. Entonces, ahí va la pregunta, ¿será que la hizo bien? Pensando, o sea, si era para él, tal vez él diría, no, yo le hago lo mejor, yo voy a utilizar los mejores materiales, grande, ¿cierto? Pero como no es para otra persona, le voy a meter, no voy a hacer bien, no me voy a pulir en esto, voy a dejar esto chambón, ¿cierto? Esto mal hecho. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos así? Como el trabajo no es para nosotros, no lo hacemos de la mejor manera. Y esto no debería ser así. Hagámoslo como si fuera para nosotros, como si fuéramos dueños de ese lugar. Cuidemos lo que está a nuestro cargo, cuidémoslo bien, tratemos bien
a esos animales que están a nuestro cuidado, ese perro, ese gato, esa vaca, esos pollos o cualquier animal que sea. Hagámoslo bien, con amor, porque de Dios viene la recompensa. Y dice, no sirviendo al ojo, o sea, no solamente cuando te estén observando trabajar, no, usted trabaje sin necesidad de que lo estén viendo. Usted no necesita tener un supervisor, un vigilante para hacer las cosas bien. Usted necesita es tener un corazón sometido ¿a quién? A Dios, a Cristo mismo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Dice, sirviendo de buena voluntad, versículo 7, como al Señor y no a los hombres, de buena voluntad. Sí, que si alguien te manda, por ahí dice un proverbio, que cuando al necio lo mandan a hacer algo, es como humo a los ojos del que lo manda. ¿Por qué? Porque no lo hace bien. Ay, otra vez, ay, qué mal, ¿verdad? Cuando mandamos a hacer algo y nos ponen, nos hacen así, ay, qué pereza, ay, otra vez yo. No. Vamos a hacerlo de buena voluntad. No hay nada mejor que hacer las cosas con diligencia. ¿Sí? Repite allí, como al Señor y no a los hombres. Si usted hace algo para el Señor, seguro de que usted le va a poner más corazón a lo que hace, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Yo creo que si usted dice, bueno, el Señor va a revisar, si el Señor Jesús mismo revisara su trabajo, ¿cómo lo harías? Yo creo que lo harías de la mejor manera. Dice, no, esto Jesús va a pasar revista por aquí, yo lo voy a hacer bien, ¿cierto? Entonces de esa manera es que nos está mandando el Señor a que hagamos nuestro trabajo. Y esto aplica en todo, ¿no? Esto aplica en el estudio. Si usted está estudiando, muchos estudian por ganar un examen, sabiendo que ellos estudian es para ellos mismos. Cuando uno aprende algo, lo aprende es para uno, es para su beneficio personal, para ayudar a otros, sí. Pero no solamente por una nota. Cuando uno estudia por una nota, a veces no aprende bien, pero cuando uno lo hace porque es parte de su formación, seguro que se esfuerza más por aprenderlo mejor. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿sí? El bien que cada uno hiciere. Eso demuestra que nosotros lo que debemos hacer es el bien. Cuando estamos en nuestro trabajo debemos hacer el bien, no porque nos están mirando, sino porque dice, porque esto recibirá del Señor. Y bueno, ¿a qué se refiere esto que recibiremos del Señor? Bueno, ahí está hablando probablemente de el juicio, el tribunal de Cristo. Es el juicio de obras, ¿sí? Todo cristiano va a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde cada obra es puesta a prueba. Cuando usted hizo algo de mala gana, de mala voluntad, dentro o fuera de la iglesia, aquí dice que la recompensa no es solamente por lo que hacemos dentro de la iglesia, ¿cierto? La recompensa viene si todo lo hacemos como para el Señor, aún en nuestras labores domésticas, si hacemos el almuerzo de mala gana, bueno, ¿qué pasó? No le está sirviendo al Señor, usted no lo está haciendo solamente para su esposo y sus hijos, usted lo está haciendo como para el Señor, así sea un simple almuerzo que usted haga, diga, es algo mínimo, es algo normal de la vida, pero para el Señor cuenta como buenas obras. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos debe ser para la gloria y honra del Señor. A Él es el que le servimos, a Él es el que le agradamos, Él es nuestro Señor, a Él daremos cuenta. Usted no va a dar cuenta en el futuro, en el tribunal de Cristo, a personas, a seres humanos, quiero decir. No, usted va a dar cuenta sí a un ser humano que es Cristo, pero también que a la vez es divino, es tanto humano como divino, y a Él es el que vamos a dar cuentas, al Señor Jesús, y Él va a probar nuestra obra. Dice que nuestra obra va a ser puesta a prueba. Dice un versículo, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra va a ser puesto a prueba. Entonces tenemos que salir bien librados de este juicio de obras. No es de salvación, sino juicio de obras. Bien. Dice, bien, ya terminamos con esa parte. Dice, sea siervo o sea libre. O sea, para Dios Dios no hace excepción de personas. En Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay rico ni pobre,
¿cierto? No hay feo ni lindo. El Señor no hace acepción de personas. Entonces a Cristo no es que, ay, venga, los que son el día del tribunal de Cristo, por ejemplo, hagan una filita aquí los esclavos, hagan una filita aquí los que fueron amos, hagan una filita aquí los padres, hagan acá otra fila los hijos, las esposas. No, mire, todos vamos delante de Dios a ese juicio. Todos vamos y ya, ahí se quitan todas las etiquetas que nosotros acá teníamos. Aquí, allá para ese momento, simplemente el Señor va a ver seres humanos redimidos por su sangre, y que de esa manera el Señor va a juzgar a cada uno, ¿no? Dependiendo de lo que le tocó hacer aquí en la tierra. Y el último versículo dice, el 9, dice, y vosotros amos, aquí ya el llamado es para el otro bando, digámoslo así. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ya le está hablando en un solo versículo, les habla ¿a quién? A los amos, ¿cierto? Aquellos que la vida, digamos, los puso, o bueno, las circunstancias, no sabemos en realidad qué, los puso en una mejor posición, ¿cierto? Una posición de autoridad, de bienes económicos, de riqueza, están allí, ¿sí? Pero para ellos también es el llamado. ¿Y es a qué? Dice, haced con ellos lo mismo. ¿A qué se refiere haced con ellos lo mismo? Así como los amos, los esclavos deben respeto a los amos, también los amos deben respeto a los esclavos, ¿sí? Les debe también respeto, hacer lo mismo. O sea, todo lo que usted quiere es la regla de oro, ¿cierto? Todo lo que usted quiere recibir, eso debe dar. Como usted quiere que lo traten a usted, así usted mismo debe tratar. O sea, si los roles fueran aparte, ¿sí? Si usted fuera el esclavo y él el amo, y el esclavo fuera su amo, ¿cómo quisiera usted que lo trataran? Que lo cogieran con un látigo, que lo amenazaran, que lo golpearan, ¿sí? Que se aprovecharan de él, que esa persona se aprovechara de usted en su condición de autoridad, y que en el Imperio Romano ellos eran dueños. Como les decía, ellos los podían castigar, incluso podían quitarles la vida si fue algo grave que hicieron. Ellos no pasaba nada, ¿sí? Lo mismo pasaba con los hijos, ¿cierto? Los padres podían hacer también con los hijos este tipo de cosas, ¿sí? Podían venderlos si querían, podían explotarlos. O sea, esto era, digamos, legal dentro del Imperio Romano. Pero entonces ahí le está hablando a los amos. Si se invirtieran los papeles, ¿qué pasaría ahí? Entonces traten a sus esclavos, a sus siervos, de tal modo que si se invirtieran los papeles, ustedes se sentirían bien. Entonces esa es la regla de ¿qué? De oro. Y eso aplica, yo creo que en todo, ¿cierto? Tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Cuando vamos a un lugar, dejémoslo como nos gustaría recibir el lugar, ¿cierto? Si nos gustaría recibir un lugar sucio, lleno de basura, empolvado, entonces dejémoslo así. Pero como yo sé que a ninguno de nosotros nos gustaría de recibir un lugar así, entonces dejémoslo limpio, de tal modo que así lo quisiéramos recibir. Bien, entonces dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, ¿sí? Ahí digamos, ellos no podían amenazarlos, no, es que te va a echar del trabajo, ¿cierto? No podían amenazarlos de esa manera, no podían bajarle el sueldo porque no lo tenían, pero sí los podían amenazar, ¿sí? De pronto con un látigo, a que los golpeaban, a que de pronto les mermaban en la comida, ¿cierto? Era el tipo de amenazas que podían hacerlo. Y el Señor, el apóstol Pablo les dice, dejen las amenazas, traten mejor. Entonces también este punto era revolucionario, ¿sí? O sea, que se hablara de esta manera a los amos cuando ellos eran dueños, digamos, absolutos, ¿sí? de estos esclavos, era algo revolucionario. Entonces, como les decía al principio, el Evangelio no vino a tratar específicamente estos temas, pero sí que ayudó a la erradicación de la esclavitud, haciendo el cambio por dentro. Imagínate que hubieran más cristianos dentro del imperio, que más amos se volvieran a Cristo y obedecieran esta palabra. ¿Qué pasaba? Se acababa con el abuso, se acababa con el maltrato,
¿sí? Era mejor, había una mejor convivencia en esa situación laboral, había un mejor trato y pronto ellos, digamos, cuando ya muchos de los esclavos que ya pagaban sus deudas podían salir libres y poco a poco se fue erradicando la esclavitud. Entonces la iglesia contribuye mucho, pero empezando desde adentro de las personas. El cambio se hace desde adentro, no ataca los problemas por fuera, no. El evangelio quiere llegar es al corazón del hombre, ¿sí? Porque de ahí, del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, las blasfemias, los adulterios, todo sale del corazón del hombre. Y ahí es donde el Señor entra a hacer la obra. Cuando una persona es nacida de nuevo, tiene que verse el cambio en su vida. Nosotros como trabajadores o digamos que servimos para alguien o la labor que hagamos, debemos dar ejemplo de servicio, de que otros puedan llegar a Cristo a través de ese ejemplo. O sea, sirvamos con amor, que el evangelio de Cristo no sea estropeado por causa nuestra, que si trabajamos, hagámoslo bien, dando testimonio. Como les decía también ahora rato, el testimonio de los cristianos dependía de los esclavos, porque ellos eran mayoría, digámoslo así, dentro de la iglesia. Habían amos también, sí, habían amos dentro de la iglesia, pero eran minoría, sí eran minoría, pero también les habla a ellos, a que den un buen trato, a que no amenacen, ¿sí? En el Imperio Romano también habían esclavos que hacían diferentes funciones, ¿sí? No solamente eran, digamos, que no habían estudiado, no, habían médicos, habían albañiles, habían, digamos, que se encargaban de la administración, ¿sí? Habían allí, hay personas que habían estudiado, que estaban ahí de pronto porque habían sido prisioneros de guerra, porque su nación había sido conquistada, ¿sí? Entonces, había de todo allí. Pero entonces el mandato era ¿para qué? A que los amos no amenazaran, no dejaran las amenazas de un lado. Eso es lo que se les llamaba. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces ahí está hablando ¿a quién? A cristianos, ¿sí? Y debemos de recordar por un momentico a Filemón, ¿sí? Filemón fue un esclavo que él se convirtió a Cristo. Entonces el Onésimo era estaba confundiendo los nombres. Onésimo era el esclavo, Filemón era el ¿qué? Era el hombre rico, ¿sí? El amo, digámoslo así, pero era cristiano, era un hombre lleno de amor. Onésimo probablemente había robado, entonces él había sido enviado a prisión, pero luego el apóstol Pablo envía una carta a Filemón, que por favor ya no lo trate como a esclavo, sino como a hermano, sí, que lo reciba como hermano en Cristo. Y le persuade, ¿sí? Para que lo reciba bien, para que ya no lo trate como un esclavo, no, trátalo bien, Filemón, ¿sí? Y entonces dice, yo creo que lo vas a hacer. O sea, el apóstol Pablo confía en que Filemón es un hombre de Dios, un hombre obediente a Dios y a la palabra y que lo recibe bien a Onésimo, ¿sí? Que en otras condiciones hubiera podido cogerlo, castigarlo por haberse volado, ¿sí? Probablemente por haberlo robado. Pero le dice, no, tenga ya misericordia, porque el que está en Cristo una nueva criatura es. Y si el apóstol Pablo lo mandó recomendado, es porque había visto que realmente había habido un cambio en él, que realmente había nacido de nuevo y que ya no iba a robarlo más. O sea, que ya había, las cosas viejas habían ya pasado en él y que ya era una nueva criatura. Entonces eso es lo que hace el evangelio, transformar vidas, cambiar ya nuestra actitud. Y mire, otro puntico ya para terminar ahí. Cuando nosotros estamos en la posición, digamos, dentro de la iglesia, de que hacemos algo, de que trabajamos en algo, de que hacemos alguna labor, algún trabajo, no vamos a cobrar más caro porque es un cristiano, o no vamos a hacerlo más malo porque es para mi hermano, ¿sí? De parte del que hace la labor, no abusar de eso, hágalo bien como un hermano, haga su trabajo bien, hágalo igual. No vaya a cobrar más caro, cobre lo mismo. Bueno, si quiere y desea de pronto dar bendecir y cobrar un poco más barato, si está pues a su alcance, lo puede hacer, pero no desmejorar nunca el trabajo. Y por la otra parte, si usted es el que contrata al trabajador, no va a aprovecharse del hermano. No es que usted como mi hermano, usted me lo debe hacer gratis. No, o sea, el abuso no va
De ninguna de las dos partes debe ser. Si usted es el que está pagándole a alguien, páguele lo justo. Páguele así como le tiene que pagar, digamos, a un inconverso. Ya porque es hermano, no, yo le pago después, venga luego. Sí, porque a veces pasa. Entonces eso tampoco es de Dios. Hagámoslo, o sea, si entre nosotros nos amamos, hagámoslo de corazón y hagamos las cosas bien. Eso es lo justo. Si el hermano está trabajando, es porque necesita el dinero. No vamos a abusar de él porque es nuestro hermano, no. Vamos a ser justos, vamos a ser equitativos. Eso es lo que le agrada al Señor. Y eso es lo que dice acá, porque Él dice, para Dios, dice, no hay acepción de personas. Para nuestro Señor, Él no mira quién es amo y quién es esclavo. A los amos les va a dar un mejor trato, ¿cierto? Es que los amos van a tener un sitio especial en el reino de los cielos porque tuvieron riquezas. No, nada de eso. Para Dios todos somos iguales. Delante de la congregación, todos para Dios, o sea, el Señor rompió esas barreras de posición social, de género, todo eso fue roto. El Señor Jesús vino a reconciliar al mundo consigo mismo, ¿sí? De las enemistades que habían entre los pueblos, entre gentiles y judíos, el Señor vino a romper eso. Bien, entonces hasta aquí esta parte es un llamado a la obediencia, al sometimiento y todo esto refleja una vida llena del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.